Hace unos días atrás publiqué en Instagram mi cambio físico después de haber bajado más de 14 kilos y obviamente tuvo muchísima repercusión. Muchas de ustedes me preguntaron, Sofi, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y la realidad es que te voy a estar contando todo a detalle en este video. Como quiero ser lo más detallista y explayarme lo más posible para contarles bien todo, este video va a ser bastante largo, así que te sugiero que te hagas un tecito, un café, que te sientes a verlo o simplemente que lo pongas de fondo mientras que estás limpiando, cocinando, bañándote, manejando, porque realmente acá te quiero contar la profundidad de lo que significa realmente bajar de peso, o por lo menos lo que a mí me sirvió. Y la realidad es que para mí esta historia empieza mucho más atrás, no es algo que comienza este año ni hace unos meses atrás cuando realmente empecé a ver los cambios, sino que empieza desde que soy muy chiquita. Yo siempre tuve problemas con la comida, siempre fue como una lucha muy interna en donde no me sentía cómoda con mi imagen, todo el tiempo estaba buscando diferentes dietas para bajar de peso y hasta llegar al punto de cuando estaba finalizando la secundaria, llegar al punto de sufrir anorexia, donde las personas me preguntaban, incluso los profesores me citaban para preguntarme por qué estaba tan flaca. Y llegué a un punto en donde realmente el peso para mi altura, para mi contextura, preocupaba bastante a la gente. Y la realidad era esa, es que yo quería ser flaca, que yo quería verme de determinada forma y hacía cosas locas como comerme una manzana en todo el día o ejercitar excesivamente o simplemente saltearme comidas, llenarme la panza con Coca Light o cosas así que realmente me estaban estropeando el cuerpo. Una vez que esa fase del colegio terminó, yo entré a la facultad y ahí se viene otra parte de la historia, porque es ahí donde empieza a fluctuar muchísimo mi peso, donde empiezo a ganar esos kilos que había perdido en el colegio, porque entran otras variables que son el estrés, los exámenes. Empecé a trabajar también, entonces era como los días eran muy largos y año tras año aumentaba de peso y claramente yo no me empezaba a reconocer en ese peso ni en esa contextura. Yo siempre fui de las que me llamaron porque vos sos grandota, ¿no? De esas mujeres grandotas. Soy alta, sí, soy bastante alta, pero siempre me costó aceptar bastante eso y siempre estuve muy en lucha. Ustedes ya saben, si vieron en otros videos, que yo por 11 años fui vegetariana también, es decir, que restringía parte de mi alimentación a ciertos alimentos y en cierta forma, ahora viéndolo unos años más adelante, sé que era parte de toda esa como incoherencia y esa búsqueda por comer menos alimentos, por restringirme más, por tener control sobre lo que comía, más que por una cuestión de los animales o lo que sea, que yo en ese momento le ponía ese nombre, pero la realidad era que lo que yo buscaba atrás de eso era el control. Y fueron pasando los años, yo fui aumentando mucho de peso y me pasó lo contrario. En vez de estar en la anorexia, me fui al sobrepeso, un sobrepeso con el que estuve muchos años y que me costaba muchísimo bajar. Y mucho de ese sobrepeso creo que tiene que ver con los malos hábitos, con el poco tiempo, con el estrés crónico, con un sistema nervioso que estaba totalmente desregulado, con poco tiempo realmente para mí, para poder ejercitar, para todo, porque obviamente yo trabajaba 8 o 9 horas en una empresa, después iba a estudiar 3 4 horas, llegaba a mi casa a las 11:30 de la noche
era bastante agotador y todos esos factores hizo que yo suba de peso, después el viaje, el movimiento, el no poder tener una rutina, también hacía que coma mucho afuera, que eso no pueda tener una estructura en mi día a día y eso haga que picotee en cualquier momento, que coma cualquier cosa, que todo el tiempo busque como nuevos sabores, entonces probaba mucha comida y que también muchas cosas pasen por la comida. Por ejemplo, por mucho tiempo me pasó y que me sigue igual gustando, ¿no? Pero que todas las salidas que hacía eran para cenar afuera o que, por ejemplo, si me iba bien en algo o si algo me salía bien, si aprobaba un examen, si no sé, ganaba tanto dinero, si cumplía algún logro, lo celebraba con lo que es comida, ¿no? Entonces todo lo llevaba a la parte de la comida, obviamente si me iba mal también, era como ese hambre emocional de comer por ansiedad, de pasarme, de estar totalmente como con una desconexión total con la parte alimentaria y realmente verlo como una obsesión para un lado o para el otro. Y yo la verdad es que normalizaba mucho todas esas situaciones y llegó un momento en que obviamente mi cuerpo me empezó a hablar, que por muchos años estuve con mucho malestar físico, consultando médicos, gastroenterólogos, haciéndome estudios de celiaquía, de intolerancia a la lactosa, a la fructosa, haciéndome análisis de sangre, donde yo no entendía por qué todo lo que yo comía me caía mal. No lo podía digerir, no lo podía pasar por mi cuerpo, me hinchaba constantemente, vivía hinchada y con malestar, ¿no? Porque me dolía constantemente. Yo viajaba y sobre todo en los momentos en los que me relajaba era cuando más me hinchaba. Y les voy acá a dejar un par de fotos sobre la situación porque obviamente a mí me frustraba muchísimo y cada vez que yo iba al médico me pasaba que me decían, no, bueno, pero esto es estrés. Y yo sacada, obviamente les decía, esto no es estrés, esto no es estrés, yo tengo algo, yo sé que mi cuerpo me está hablando, me está queriendo decir algo y necesito que ustedes me vengan a decir qué es. O sea, en mi cabeza yo confiaba más en lo que decía otra persona sobre lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a mi cuerpo, lo que yo escuchaba, ignorando todo eso que me estaba pasando y realmente yendo, en vez de buscar la respuesta adentro mío, de empezar a probar qué es lo que me hacía bien, qué es lo que hacía mal, quería que otra persona se haga cargo y me diga desde afuera, o sea, buscando la respuesta afuera, qué es lo que yo tenía mal para poder solucionarlo. Y en vez de poner el problema en la parte emocional, en la parte interna, en resolver ciertas cosas que hacían que yo no pudiese tener una buena digestión, lo ponía en lo externo, lo ponía en otro lugar, lo ponía en cuestiones médicas. Así que fue como un largo proceso también en el que yo restringí mucha comida también. Por momentos no comía gluten porque obviamente me hinchaba, pero la realidad es que sí, o sea, cualquiera que deja de comer gluten se va a deshinchar un poco, pero ese claramente no era el problema. Restringía alimentos, hacía dietas locas, todo el tiempo probaba, iba a la nutricionista y yo por muchos años fui a nutricionistas, consultaba, trataba de verme mejor. Me acuerdo que en un momento me iba a una nutricionista donde me medían como la composición corporal, entonces estaba bueno porque yo veía cuánto grasa bajaba, pero también cuánto músculo formaba. Y llegaba a un punto donde también yo me recontra obsesionaba, ¿no? Con todo eso, me obsesionaba con el tema de bueno, cuánto voy a bajar, tengo que hacer las cosas bien para en la próxima consulta que se vea el progreso y por ello llegaba a la próxima consulta, bajaba 2 kilos y me iba triste y me iba inconforme y yo decía, no, pero yo hice demasiado esfuerzo para llegar acá o iba a una consulta, la siguiente no bajaba nada y yo me había cagado de hambre
todo el mes, había ejercitado 4 o 5 veces por semana y yo decía, Dios mío, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está fallando? Entonces yo le decía a la nutricionista, no puede ser, o sea, hice todo bien, le mostraba las fotos de lo que comía por día, de lo permitido, de todo, y no podía tener resultados, no podía mantenerlo. Entonces, claro, como no veía resultados, yo me recontra frustraba. ¿Y qué hacía? Abandonaba. O sea, decía, no, ya está, ¿sabes qué? O sea, si peso lo mismo comiendo todos los días pizza a comer todos los días sano, mejor como pizza, que ya está, me hace más feliz y listo. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba, abandonaba. Porque también lo que me pasaba era que yo iba y la respuesta era como, bueno, hay que ajustar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo a la mañana me comía 2 tostaditas de literalmente de este tamaño, y me decía, bueno, ahora comete una. Y nivel, he llegado momentos en los que Santi me apoyaba en todo eso, pero una mañana que me acuerdo cuando yo le dije, no, la nutricionista me dijo que tenía que comer una de estas tostaditas, él me dijo, ni loca, porque es ridículo, esto no es absolutamente nada, es lo que come un pajarito, me decía. Y me acuerdo de llegar a tal frustración en el que yo lloraba porque tenía hambre, porque me moría de hambre, porque tenía muchísima ansiedad y porque no podía bajar de peso. Y a pesar de que tenía hambre, no podía lograr el objetivo. Por ahí bajaba 2 kilos y después subía 5 y para mí era muy frustrante. Yo sé que si estás del otro lado y que si intentaste miles de dietas, fuiste a la nutricionista, consultaste, hiciste ejercicio, pero aún así nada te funciona, yo sé que es muy frustrante y que no deseo que nadie pase por eso porque sé que puede condicionar mucho la salud mental y obviamente la salud física, porque uno no entiende y confía en el profesional, pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es confiar en nosotras mismas, en escucharnos de verdad y saber qué es lo que nos está tratando de decir nuestra intuición y nuestro cuerpo. Después también he pasado por periodos que tenía tanta obsesión con el trabajo, con mi emprendimiento, con generar dinero, que hacía deporte o hacía ejercicios, iba a clases sobre todo, pero yo sentía que realmente era una pérdida de tiempo. O sea, realmente yo veía el ejercicio como una pérdida de tiempo. Yo calculaba como, bueno, la clase dura 50 minutos, más la ida, más la vuelta, más me tengo que bañar. Yo ya ahí perdí 1 hora y media en la que yo puedo estar facturando en vez de ir a cuidar mi cuerpo. O sea, literalmente yo pensaba esto. O sea, estaba sacada, muy enfocada, muy obsesionada con los resultados de mi negocio y los resultados monetarios que ni siquiera estaba cuidándome a mí misma. Y si bien iba, no estaba en total presencia porque me costaba muchísimo cortar y ponerme como en la situación de, bueno, ahora no estoy trabajando, estoy haciendo esto. Y salía de la clase y al toque agarraba el celular y me ponía a responder mensajes como loca. Entonces la realidad es que yo sufrí muchísimo tiempo el tema de la relación con la comida, hasta llegar al punto de mucho hartazgo, de llorar, de un peso donde fluctuaba muchísimo, donde por ahí estaba muy por debajo o estaba muy por arriba, de llegar a tener sobrepeso y que eso afectara muchísimo mi autoestima, mi relación conmigo misma, mi confianza en cómo me veía y sobre todo yo que ahora estoy expuesta a redes sociales, que me muestro, me afectaba muchísimo. Yo a veces prendía la cámara y no me reconocía, me vestía, me veía en el espejo y decía, esta no soy yo, no soy yo, es como que yo soy una persona y estoy como metida en este cuerpo y este cuerpo no me pertenece, no me reconocía en mi contenedor, no me reconocía en mí misma. Y para mí eso fue muy fuerte y me llevó a pensar como esto tiene que parar en este mismo momento y tengo que hacer un cambio porque no puedo seguir de esta manera. Y no solo era la cuestión de cómo yo me veía, sino que también obviamente vivía en un entorno donde muchas veces recibía comentarios
negativos o positivos sobre mi cuerpo. Me ha pasado de ir a cenas familiares y que por ahí alguna persona de mi familia en el medio de una mesa, en un cumpleaños, mientras todos hacían silencio, me digan: uy, Sofía, estás re gorda. ¿Cómo hiciste para engordar tanto? ¿Por qué estás así? Y que la mesa se quede toda en silencio y yo no saber qué responder. Me ha pasado de recibir comentarios como: uy, te veo muy hinchada, o uy, te veo muy mal, como por ahí no te serviría como ejercitarse. Y internamente yo sabía que estaba haciendo un montón de cosas, que comía sano, que dentro de todo, ¿no? Porque comía sano, me ejercitaba, igual las cosas no funcionaban, pero encima yo recibía ese tipo de comentarios y me dolía muchísimo. Y obviamente contribuía a que yo entre en ese loop y en ese círculo de mierda donde no me sentía bien con mí misma y me afectaba muchísimo en mi vida personal, en mi vida en pareja o en mi vida en general. Muchas veces me pasaba que salía y me daba vergüenza comer enfrente a otros porque pensaba: uy, ¿qué van a pensar sobre esta gorda que está comiendo? Cosas así, o sea, muy fuerte. O sea, lo que estoy contando es muy, muy fuerte. Y la verdad es que el año pasado llegué como a un punto máximo, a un punto pico, donde a nivel mental estaba muy mal. Esto lo conté muchas veces, en donde estuve en mi peor momento a nivel mental, donde estuve acompañada por psicóloga, por psiquiatra. Y en ese momento, obviamente, la comida no era mi prioridad, o sea, no le ponía foco a eso y me alimentaba muy mal y me hizo engordar bastante, y llegar a un punto en donde no me reconocía para nada. Y me hacía los estudios médicos porque yo creía que tenía un problema, que era que, no sé, que era celíaca o que, no sé, tenía algún problema de salud específico. Y cuando me hice los últimos estudios de sangre me salió todo horrible. Me salieron los estudios muy mal, que tenía el hígado graso, que tenía los valores muy desvirtuados. Y ahí fue como un gran despertar para mí, porque yo dije: yo esto no lo tengo que hacer ya por mi imagen corporal, por la cuestión física externa, que yo lo llevaba mucho a la cuestión imagen, a lo estético, sino que ya lo tengo que hacer por mi salud. Yo siempre desde chica fui una chica que hizo deporte, o sea, mis viejos me inculcaron muchísimo esto de hacer deporte. Me llevaban al club, hice vóley, hice natación, hice tenis, hice hockey, o sea, como que el ámbito de lo deportivo siempre estuvo en mí desde muy chiquita, pero cuando ingresé a la facultad, como que me di cuenta que no me gustaba hacer deporte, como que no era para mí. Durante toda mi infancia y adolescencia me gustó mucho, de hecho soy como muy competitiva en el juego, si hay que ganar, siempre iba a los torneos del colegio y todo. Pero cuando llegó la facultad, claro, me ocupaba muchísimo tiempo y yo me declaré como que era una chica intelectual de libros y que para mí el deporte no era para mí, que yo lo aceptaba, que no me gustaba y que está todo bien. Entonces, obviamente dejé de hacer del deporte, de moverme, de hacer cosas, y eso fue gran parte de lo que me fue afectando físicamente. Y cuando llegué a este punto, ¿no? El año pasado, que realmente dije: bueno, me tengo que ocupar de mi salud. Yo justo estaba en un momento en donde me estaba mudando de país, o sea, tenía que dejar mi casa, deshacer mi departamento, donde fue mi primer departamento, donde había construido una vida, donde había adoptado a mi gata, donde me había casado, donde había vivido mis primeras experiencias.
donde tuve que vender mi auto, tuve que hacer muchísimas cosas que realmente me transformaron. Y me acuerdo que la misma médica, una vez que me agarró y me pesó, me dijo, mira, sí, o sea, estás en sobrepeso, pero tranquila, no es momento ahora de ponerte otra presión externa porque te estás mudando, estás atravesando una situación como muy complicada, estás atravesando una situación muy inusual. Ahora tu foco es mudarte, emigrar y tratar de estar vos bien mentalmente, porque a todo esto yo le sumaba, ¿no? Todo lo que era la cuestión mental, que yo ya estaba medicada, entonces había ciertos medicamentos que no eran compatibles, o sea, no me podía dar cosas para la panza porque si no no era compatible con los medicamentos que yo estaba tomando a nivel psiquiátrico. Entonces, bueno, como que en ese momento dije, bueno, ahora, como me dijo la actora, no puedo hacer nada en el sentido de que mi foco, mi energía y todo está en otro lugar, pero cuando yo llegue a Francia me tengo que ocupar de esta cuestión. Yo me tengo que ocupar de mi salud porque me siento mal, porque me veo mal, porque no quiero estar así, porque no me reconozco en el espejo, porque no quiero estar en este lugar, no quiero estar físicamente en mí. A todo esto también, algo que les quería contar y que ya comenté también en otros videos, es que yo también por 10-11 años tomé pastillas anticonceptivas. Y esto también es algo que afecta hormonalmente a nuestro funcionamiento. ¿Y por qué comento esto? Porque yo por 10 años estuve con las pastillas anticonceptivas. Después en 2020-2021 traté de dejarlas, pero la verdad es que la pasé muy mal porque me volvieron muchísimos los dolores menstruales, me salieron muchísimos granos, era tan irregular que me asustaba muchísimo con que por ahí estaba embarazada, entonces la verdad es que no la pasaba bien y dije, no, ¿sabes qué? Yo vuelvo, ya lo intenté, esto no es para mí, yo con las pastillas estoy bien y volví. Y el año pasado también, a raíz de todo este movimiento interno, de toda esta crisis que yo estaba viviendo, dije, no, voy a probar de vuelta en dejar los anticonceptivos. Así que los dejé más o menos en agosto del año pasado. Y obviamente eso influyó, porque influía todo hormonalmente en mi cuerpo. Y para mí eso fue como un tema, la verdad. Recién ahora, un año y unos meses después, puedo decir que me siento más como tranquila, que ya estoy como regular, porque también me pasó que había un momento por principio de año que por ahí no me vino por 3 meses, que estaba muy desregulada, que realmente mi cuerpo no estaba respondiendo de ninguna manera. O sea, era como que el cuerpo se plantó y dijo, hagamos huelga, porque si no hacemos huelga y no paramos, esta persona nunca se va a hacer cargo de lo que realmente se tiene que hacer cargo. Y para mí fueron como red flags tras red flags tras red flags que me decían, Sofía, para. Y acá va como lo que para mí realmente cambió en todo esto, que fue básicamente en dónde busqué las respuestas, ¿no? Yo todo el tiempo que quería hacer un cambio físico, buscaba las respuestas en lo externo, es decir, ¿qué dieta puedo hacer? ¿Qué puedo restringir? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué deporte va a quemar más? ¿Qué? Y todas las respuestas, ¿qué nutricionista tengo que ir? ¿Qué dieta? Y todo era puesto en la cuestión externa, ¿no? En qué cosas puedo alterar externamente y puedo controlar para yo cambiar. Para mí, realmente la diferencia que hizo esta vez fue en no buscar en lo externo e ir hacia adentro. En realmente entender cuál era el problema de raíz. Y para entender ese problema de raíz, como me empecé a hacer preguntas, empecé a parar,
a ir un poco más suave, a dedicarme tiempo a mí misma. Y yo sé que muchas pensarán como, ay no, Sofi, pero como que eso es re fácil, o sea, eso realmente no va a tener repercusión o ya, decime la dieta y qué comiste exactamente porque eso es lo que realmente me interesa, yo también necesito bajar de peso y es que yo te estoy comentando realmente lo que funcionó esta vez para mí y esto es lo que funcionó. Y este año he trabajado en diferentes capacitaciones, mentorías y una vez yendo hacia adentro en uno de los espacios que tenía, me di cuenta de una herida, y acá viene la parte como más vulnerable, me di cuenta de una herida que venía atravesando hace años, si no toda la vida, que se los quiero leer, o sea, literalmente traje mi cuaderno, que este es como mi cuaderno donde anoto las reflexiones, todas esas cosas de mi proceso, y me di cuenta que no me reconocía en mi cuerpo. Y esto es lo que yo escribía en ese momento, ¿no? A nivel emocional no me reconozco en mi cuerpo, en mi contenedor, y me siento incómoda con ello. Al mismo tiempo me di cuenta que yendo capas más profundas, la acumulación de grasa viene relacionada a querer esconderme, a formar una barrera que me proteja de lo externo, pero también mi cuerpo grande implica las ganas de ocupar mi lugar. Todas esas heridas vinieron a mostrarme que tengo que sanarlas y que estaba teniendo muy poco compromiso conmigo misma. Esto mismo escribía. Y fue la primera vez que realmente entendí de raíz qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque realmente me hice las preguntas y me permití por mucho tiempo no tener las respuestas hasta el punto en donde yendo cada vez más profundo me di cuenta que esa era mi herida. El tema de, primero, querer esconderme, ¿no? De hacerme chiquitita y de generar esa barrera y de escudarme y de querer protegerme todo el tiempo de lo externo. Y por otro lado, también el hecho de ocupar lugar, ¿no? De querer ocupar mi lugar en el mundo, en un escenario, de querer ocupar el lugar en una industria, en ser referente, en lo que sea. Entonces ese ocupar el lugar también lo llevé a lo físico. Y esto para mí fue muy profundo. Haber entendido eso hizo que diga como, ok, esto no es solamente una cuestión de tal alimento sí o tal alimento no, sino más bien una cuestión de tengo que tratar de entender qué me pasa con esto. Y así fue que literalmente todo este cuaderno, con miles de reflexiones, de preguntas, de frases que yo me iba escribiendo, de meditaciones, de cosas que me ayudaban a volver a mí, a volver a centrarme, a encontrarme con esa Sofi que siempre tuve dentro, pero que por querer esconderse no, digamos, generaba una barrera, ¿no? Y ahí es cuando realmente me di cuenta, ok, el cambio, como les decía, no es externo, no es la dieta, no es el ejercicio, es interno. Paralelo a todo esto, obviamente, empecé a decir, bueno, ok, no es una cuestión de restringir o de dejar o de decir, bueno, ya no como más esto, sino más bien de, bueno, ¿qué puedo sumar? ¿Qué puedo ir sumando a mi vida para empezar a sentirme mejor conmigo, con mi cuerpo y conmigo misma para volver a mí? Bueno, pequeños hábitos, pequeñas cosas simples que yo puedo incorporar hoy a mi rutina y que no tiene que ser un montón, sino que puede ser de a poco. Para mí la clave esta vez fue entender que no tenía que hacer todo perfecto desde el principio y siempre, porque a mí me pasaba que cuando empezó una dieta, y muchas de ustedes sabrán y seguramente también se sentirán identificadas con esto, es como que el día que vas a la Nutri, vas
te sentís súper bien, te da el plan alimentario, vos vas, te anotás al gimnasio, la primera semana empezás recontra motivada, re bien, y después a medida que van pasando los días como que esa motivación baja, como que ya no me siento tan entusiasmada, quiero ver y tengo esa ansiedad de ver los resultados ya, y si no los veo, uff. Y si me comí una pizza el fin de semana, no, bueno, ya está, la cagué, dejo y empiezo de vuelta el lunes, y como ese reseteo constante porque no me permito que un día me pueda salir de ese plan, me pueda salir de lo que me propuse y después retomar, sino que lo tengo que hacer perfecto o no lo hago. Yo estaba muy en esa, y si me fallaba o si por ahí no comía o no ejercitaba o no me podía cumplir o me agarraba mucha ansiedad, bueno, no, me estoy fallando. Para mí lo que cambió realmente esta vez fue permitirme no hacer todo perfecto. Permitirme comerme eso que me quería comer, sacarme las ganas y volver, digamos, en la siguiente comida o al siguiente día a hacerlo. Pero sobre todo sacarme ese concepto del tengo que, ¿no? Tengo que comer sano. Hoy tengo que ir al gimnasio. Hoy tengo que moverme. Hoy tengo que, traté de eliminarlo y empecé a hablar desde el hijo, desde el deseo, desde, ok, hoy no tengo ganas de ir al gimnasio, pero hoy elijo ir al gimnasio porque me hace bien, porque veo mi progreso, porque estoy ganando fuerza, porque me prometí y quiero cumplir con esa palabra. Y cada vez que salgo y que me cumplí a mí misma, me siento excelente. Entonces me focalizo en ese sentimiento, me focalizo en la confianza que voy a ganar en mí misma por cumplirme la palabra. Y así voy incorporando pequeñas cosas. Entonces, para mí la clave fue eso, o sea, no focalizarme en lo externo, irme hacia adentro, empezar a incorporar pequeños hábitos y no querer hacerlo todo perfecto. Esa fue como la base esencial. Después, en cuanto a las comidas, como yo les digo, empecé a agregar en vez de sacar. Es decir, no me digo, no me voy a comer una hamburguesa, ¿sí? Pero digo, como bueno, por ahí si me voy a comer una hamburguesa hoy a la noche porque tengo ganas, ¿sí? Porque quiero esa hamburguesa, bueno, a ver, hoy, ¿puedo agregar más vegetales? ¿O cómo hago para agregar por ahí una fruta en el día? ¿O cómo hago para agregar pasos? Entonces por ahí salgo a dar una vuelta y llego a pasear a mi perrita, y en vez de estar 20 minutos paseándola, por ahí estoy, no sé, 40 minutos paseándola mientras que escucho un podcast, mientras que tomo una llamada o lo que sea. Entonces yo traté de dejar de restringirme, porque a mí lo que me pasaba mucho era que todas las dietas que yo seguía era cómo me restrinjo, cómo saco, cómo elimino. Y cuando empecé a agregar y a reemplazar, como bueno, agrego más vegetales, saco más carbohidratos, agrego más proteínas, saco más frituras o procesados. Eso es lo que me empezó a ver el cambio y a realmente notar esa diferencia. Con respecto a la dieta, como yo les había contado en otras situaciones, no seguí absolutamente raro, es decir, no hice ni dieta keto, ni low carb, ni vegetariana, ni vegana, ni carnívora, ni nada de eso. O sea, la alimentación era bastante básica, siempre tratando de priorizar la proteína, vegetales y frutas. O sea, tratar de priorizar comidas reales de un solo alimento, es decir, huevo, carne, pollo, pescado, vegetales, no sé, como cosas así de un alimento, y que no sea algo de paquete, ¿no? Como algo que tiene varios ingredientes. Eso, primero que nada. Después, no me restringí en nada. Yo durante todo mi proceso, de hecho bajé 14, 15 kilos ya, no en ningún momento me restringí. O sea, yo comí pizzas, comí hamburguesas, salí a cenar, comí helado, salía todos los fines de semana, o sea, sí, pero moderada.
¿sí? O sea, es decir, yo decía, bueno, hoy como esto, pero mañana que por ahí también me gustaría desayunar, no sé, una croissant, no me la como, o sea, como los huevitos. Y como que iba tratando de obviamente ser consciente de, ok, como lo que quiero, pero no me restrinjo y digo, no, no como ahora nunca más una hamburguesa, porque yo sentía que no era tan compatible con mi estilo de vida. A mí me encanta salir a cenar, a comer algo a la tarde, me encanta como ese plan y siento que era como muy difícil de cortarlo de mi vida, entonces yo la verdad comí de todo, pero obviamente tomando más conciencia, agregando y reemplazando cosas y teniendo un déficit calórico, ¿sí? O sea, es decir, porciones más pequeñas, tratar de a poco de comer menos, ¿sí? De no estar explotada cuando termino de comer. A mí a veces me pasaba que comía y terminaba así como, "Oh, no puedo respirar, no puedo respirar", y me sentía mal y me iba a comer pesada. No, ahora como lo que siento y escucho mucho a mi cuerpo. Esto de, che, ya estoy satisfecha, dejo en el plato. Sí, o sea, no tengo que seguir comiendo porque está ahí en el plato. No, ya estoy satisfecha, listo, lo dejo. Y si más tarde por ahí me agarra hambre, bueno, me como algo. Como esa intuición para mí fue clave. Porque yo antes, si estaba todo en el plato, me lo comía todo. Y una frase que me ayudó mucho durante este proceso, que nos reíamos mucho con Santi porque él también hizo este proceso conmigo, la verdad es que eso también fue algo que me ayudó muchísimo, como tener a alguien que me acompañe, fue esto de una frase que me decía, que no sé, la habré escuchado alguna vez en las redes sociales o lo que sea, que decía, yo no soy un tacho de basura, es decir, si hay algo en el plato que sobra, no me lo tengo que comer porque es o el tacho de basura o yo, porque si no yo me termino convirtiendo en el tacho de basura. Entonces, elegir, sí, hasta cuándo me siento satisfecha y parar ahí. Eso también me sirvió muchísimo. Con respecto a si hice ayuno, si no hice ayuno, la cantidad de veces que como por día, como 4 veces por día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, como que eso no lo cambié, obviamente algún día sí me he salteado la merienda o algo así, pero si no, 4 comidas siempre. Eh, con respecto a los ayunos, o sea, no es que intencionalmente hago ayuno, pero sí comemos temprano a la noche, cuestión de poder hacer la digestión 2-3 horitas. Y a la mañana yo lo que hago es, nos levantamos, entrenamos y después venimos, le damos de comer a la perra, a la gata, la sacamos a pasear y después desayunamos. Entonces sí, hay como un vértice de ayuno, pero en realidad, o sea, la realidad es que yo desayuno igual, o sea, solamente que por ahí la cantidad de horas entre comida y comida es un poco más larga. No es intencional, no es que digo, uy, voy a hacer un ayuno de tantas horas, la verdad es que ni siquiera las cuento, hay veces que es más, hay veces que es menos, dependiendo del día, pero sí está como esa ventana bastante larga. No sé si afecta o no, la verdad es que no es algo que creo que haya marcado mi proceso. Después, con respecto al gimnasio, obviamente el ejercicio para mí es algo que cambió muchísimo y que para mí lo más gratificante de eso no es solo el cambio físico, sino en las cuestiones de salud que empecé a tener. Por ejemplo, dentro de lo que es el teléfono, muchas veces te traquea como los pasos o el ritmo cardíaco o las cosas con respecto a tu salud, y me encantó porque en los primeros meses es como que me mandaban alertas de has aumentado tus pasos diarios, has mejorado tu frecuencia cardíaca en actividad, has mejorado tu frecuencia cardíaca en reposo. Y yo digo como, wow, no lo puedo creer, solo pasaron 3 semanas y ya estoy mejorando cosas que por ahí a veces yo me cansaba de literalmente caminar 20 minutos y yo ya estaba como sin aire y me costaba muchísimo y era como que bueno, de a poco. Y con respecto al gimnasio, no tengo ningún plan
de ejercicios que siga de ninguna app, de ningún entrenador. La verdad es que fue bastante intuitivo. Yo siempre lo que hago es un poco de cardio al principio, es decir, trataba de caminar barra correr en la cinta o ir a la escaladora o hacer lo que es remo o algo al principio, sobre todo para activar el cuerpo, porque como vengo de estar bastante dormida y voy media dormida al gimnasio y todo, digo, bueno, activo con eso y después me paso a musculación, porque si no después es como que realmente no podía como levantar peso de nada. Hago un ratito eso y después ya empecé a ir a las máquinas. Con las máquinas empecé con lo que es peso mínimo, o sea, muy poco, y obviamente trataba de ir levantando semana a semana. Y lo que hacía para el gimnasio y para que se me haga más divertido era todos los días, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, me pongo o un podcast o un video que tenga que ver con desarrollo personal, negocios, crecimiento, como algo que me motive y que pueda ir escuchando estilo, no sé, radio, pero que tenga algo que me haga decir como, uy, estoy focalizada en esto. Mientras que hago el ejercicio. Y la verdad es que me gusta mucho, siento que me trae mucha presencia al momento, que puedo concentrarme bien en los movimientos y que me ayuda mucho a que también sea como más llevadero el hecho de estar ahí en el gimnasio tan temprano a la mañana, porque a las 7 menos 10 ya estamos allá en el gimnasio, así que es como bastante temprano. Y después como que me empecé a copar con el tema de correr, porque acá la verdad es que en Niza la gente es como muy deportiva, muy saludable, y hay lo que se llama como si fuese, los que conocen Barcelona saben, como si fuese la Barceloneta, que es como si fuese una calle que es directa a lo que es el mar, a lo que es la playa y el mar. Y acá tenemos lo mismo, que se llama Promenade. Y toda la gente sale como a caminar, a correr, a andar en bici, a andar en rollers por ahí, que queda a una cuadra de mi casa, literalmente. Entonces yo todo el tiempo veía a la gente corriendo, no sé qué, chica, yo no podía correr literalmente ni una cuadra al colectivo. O sea, yo lo digo en serio, realmente. Imagínense que cuando vino mi hermano hace poquito y le conté que estábamos corriendo, que salíamos, que hacíamos un par de kilómetros, y Blas me dice, ¿y vos desde cuándo corres? O sea, imagínense, a mí nunca me gustó correr, incluso cuando hacía deporte y cuando era chiquita, no me gustaba correr, o sea, odiaba esa parte. Pero bueno, en el gimnasio empecé a correr un poco en las cintas muy de a poco, o sea, muy de a poco, o sea, realmente al principio era como caminata un poquito, corría 1 o 2 minutos en el mínimo, después bajaba y así, y después un día fue como tipo, che, salimos a correr, y claro, las vistas acá son tan maravillosas que no nos costaba para nada. Salimos y fuimos mejorando, ¿no? Primero hacíamos unos kilómetros, me cansaba, tomaba agua, paraba. Y bueno, y después fuimos mejorando, fuimos buscando ir un poquito más, como pushearnos, y ahora muchas veces salgo y hago hasta 8 kilómetros corriendo, lo cual está buenísimo y estoy recontra orgullosa. Y también siento que en el running es como muy fácil de ver como el progreso y de pushearse y de decir quiero más y quiero un poquito más y de ir como, sí, mejorando, ¿no? Lo que una misma hace. Entonces es algo que me empezó a gustar mucho y bueno, y lo disfruto. Entonces lo voy intercalando con el gym por ahí cuando quiero hacer más algo al aire libre, o cuando quiero disfrutar las vistas, o cuando no tengo tantas ganas de levantar peso, hacemos eso. Así que eso en cuanto a la alimentación, eso en cuanto al ejercicio. Pero como les digo, para mí el cambio más grande fue haber empezado por mi mentalidad, en cómo yo me iba a tomar este cambio físico esta vez, que no era solamente estético. Traté de no obsesionarme tanto con los cambios estéticos, aunque al principio la verdad me costaba mucho, porque obviamente viniendo de un trastorno como la anorexia, a mí me pasaba que al principio me quería pesar todos los días. Y al principio lo hacía, después lo fui intercalando una vez por semana, ahora lo hago una vez cada 2 semanas, cada mes, o sea, como que trato de ir controlando eso. Es difícil esa parte, porque para mí es como que quiero tener todo bajo control, pero
traté de soltar eso y como también fui viendo cambios en esto, en la frecuencia cardíaca, en sentirme menos cansada, en ganar fuerza, en ciertas cosas, la verdad es que dije, bueno, siento que algo va cambiando, más allá de que todavía no se exprese en lo físico. Y bueno, con el tiempo también fueron llegando los cambios físicos, fue cambiando cómo me veo y con eso también fue cambiando en cómo me siento. Como yo les decía, para mí era muy difícil porque yo no me reconocía a mí misma en el espejo, me veía y era como que yo no era parte de esa persona, como que me veía y era, no, este no es mi contenedor, como que mi cuerpo era alguien y Sophie era otra, entonces ahora es como que me veo y me reconozco mucho más, me siento muy bien y me hizo ganar muchísima confianza, muchísima autoestima y todo este proceso estuvo acompañado por sí, por la dieta y el ejercicio y con la dieta me refiero a comer mejor, a nutrirme realmente, a buscar alimentos mejores para mí misma, a dejar de pedir tanto delivery, a comer menos procesados, menos frituras, y poder permitirme, ¿no? Elegir más conscientemente los tipos de alimentos que yo quería consumir y que me hacían bien. Pero también, sobre todo, sobre el cambio mental, porque yo creo que al final, si uno no hace la parte interna y la parte de la mentalidad y cómo afronta todo eso, es muy difícil sostener. Y para mí eso es lo que a mí me cambió, porque yo dietas hice miles, planes nutricionales hice miles, pero no los podía sostener. Estaba un mes, 2 meses y no lo podía sostener porque yo no lo pensaba tanto como un cambio de hábitos, como pequeñas cosas que podía ir incorporando a mi día a día, sino más bien como, bueno, esto es lo que tengo que hacer para verme de determinada manera, de forma hegemónica, como me marca la sociedad y para sentirme mejor yo con eso. Entonces cuando solté eso y dije, no, voy a hacer cambio de hábitos porque quiero verme más saludable, quiero sentirme mejor, ya no quiero tener la salud literalmente en el piso, quiero que todos los resultados me den mejor, sentirme mejor, para mí eso fue cuando cambió y cuando dije, bueno, también viene la mentalidad y eso para mí, la mentalidad y el trabajo interno es lo que te permite sostenerlo en el tiempo, es lo que te permite que vos realmente puedas elegir esos cambios y no sentir que te estás exigiendo, que es una obligación, que es algo que tenés que hacer, porque la realidad es que nadie te obliga a hacerlo, o sea, si vos lo querés hacer, lo tenés que hacer por vos misma y para mí hay una frase que a mí me cambió muchísimo, que es esto de nadie lo va a hacer por vos. O sea, realmente le podés pagar a cualquier persona para que haga cualquier cosa, no sé, que limpien tu casa, o que te cuiden a tus hijos, o no sé, cualquier cosa, literalmente que te hagan el marketing de tu negocio, lo que quieras. Pero esto es algo que solamente lo podés hacer vos. Y haber dejado la perfección para mí fue la clave porque a mí me ha pasado que hay días que yo no tenía ganas, o sea, no tenía ganas de ir al gimnasio, me daba mucha flojera o que simplemente no tenía ganas de comer bien y era como, bueno, o me lo permito o también entiendo como, bueno, es parte del proceso. Fin, o sea, hay que hacerlo igual y es mejor hacerlo bien, digamos, en cierto porcentaje, es decir, si hoy en vez de dar el 100% que doy siempre, puedo dar el 50 o el 30, voy y doy el 30. Y para mí eso ya es dar mi 100% hoy, ¿sí? Y es mejor que nada, o sea, es mejor que nada. Entonces, por ahí hay días que iba al gimnasio y daba mi 30%. Por ahí hay días que me quería comer un plato de pasta y yo decía, me como el plato de pastas, pero por ahí en vez de ponerle más pasta y más queso, le pongo, no sé, una carne picada magra para que le dé más volumen y que yo coma menos pasta y más carne. Y cosas así, como que trataba de buscarle la vuelta de decir, bueno, no lo hago perfecto, pero lo hago mejor de lo que podría llegar a hacerlo si lo hago todo mal, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo eso porque me permití no fallar, sino ser flexible
y habitar esa flexibilidad como parte de mi vida, ¿no? Porque en definitiva yo siempre voy a estar expuesta a esas cosas y si restrinjo, nunca voy a poder disfrutar. Y para mí disfrutar del proceso era algo que no quería negociar, porque yo ya venía de mucha restricción, yo ya venía de procesos muy duros internamente, entonces cambiar esa mentalidad me hizo que pudiera tener los resultados reales. Y ya sé que este video es largo, yo les avisé que iba a ser largo, pero realmente es algo que yo venía buscando hace tiempo, que estoy muy orgullosa, no solo por los cambios físicos, como les digo, soy otra persona, o sea, mis amigas me ven y me dicen, Sofía, es increíble lo diferente que estás, mi familia también. Yo siento que necesité esta distancia un poco para tomar esas cosas, para realmente poder trabajar en mí misma, y trabajar en mí misma hizo que hoy pueda ver esos resultados, que me tome la vida diferente y, y realmente lo que les quiero transmitir en este video es que ningún cambio profundo se va a dar si siempre buscamos las respuestas afuera y no vamos hacia adentro. Para mí el cambio interno, para mí el cambio de mentalidad, para mí el cambio de hábitos se da para nosotras mismas, hacia adentro. Y tenemos que entrar a buscar y muchas veces va a ser doloroso porque lo que les leí, o sea, yo se los leí así nomás, o sea, como bueno, ya lo tengo muy masticado, muy procesado, pero en ese momento, cuando yo me di cuenta que ese era mi problema, o que esa era la herida que yo venía arrastrando, era como, uff, esto es re fuerte, es re contra fuerte. Entonces sí, los cambios para mí profundos son cambios internos, y si yo no me cambio la mentalidad, nunca voy a poder hacer. Entonces, muchas veces quise abandonar, sí, incluso ahora hay veces que por ahí un fin de semana me desvío, pero siempre vuelvo, me encarrilo de nuevo porque ya cambié tanto que ahora este es mi estilo de vida, esto es lo que yo elijo porque me hace bien, porque me siento bien, porque me veo bien. Entonces, por más que haya 1 o 2 días que tal vez no haga las cosas perfecto, no importa, vuelvo, porque para mí volver a mí es lo que mejor he ganado durante todo este proceso. Y eso es un poco también hacia dónde voy yo en mis acompañamientos. Yo ya saben que todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y mentalidad es algo que ya venía trabajando en mi negocio hace tiempo, pero después de haber vivido todo esto, me di cuenta con más potencia que esto es lo que realmente yo quiero. O sea, esto es el cambio que yo vine a hacer, que yo necesité para mí misma, que yo lo supe atravesar, que yo lo pude superar, que yo lo pude sostener, que yo lo estoy haciendo y demostrándoselos y caminando ese camino. Quiero que juntas vayamos hacia ese lugar y que los cambios que vos quieras hacer puedan ser cualquier cambio, no tiene que ser un cambio físico, por ahí es un cambio laboral, por ahí es un cambio de vida, por ahí es un cambio de propósito, por ahí es un cambio de hábitos, el cambio que vos quieras. Sí, pero quiero acompañarlas a que puedan vivir esos cambios, que puedan sostenerlos y que puedan justamente crear esa fortaleza interna y de mentalidad que necesitan para realmente ver los resultados que quieren ver hace tiempo, pero que no lo podés ver porque todo el tiempo o estás procrastinando o estás abandonando. Así que acá abajo te voy a estar dejando toda la información sobre cómo podés empezar, cómo podés dar esos primeros pasos hacia cambiar tu mentalidad, hacia comenzar este nuevo camino. Espero que este video te haya servido, te haya gustado y que realmente le hayas encontrado valor en entender que muchas veces los procesos o esos cambios o esa foto que vos delante y el después en Instagram, que es un segundo, tienen una historia súper compleja y súper en profundidad atrás. Siento que hay 1000 cosas que me debo estar olvidando, pero bueno, creo que a grandes rasgos pude cubrir absolutamente todo. Me encantaría que si llegaste hasta acá, que me escribas qué te pareció, que me dejes un comentario, que le des like, que te suscribas, realmente a mí me ayuda muchísimo. Y también me encanta saber, y para mí es muy motor saber que esto es realmente
las ayuda y que las lleva a algún lugar. Así que espero que te haya gustado y te mando un saludo enorme. Nos vemos en el